María, ¿cómo estás? María, hola. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, hija? Bien, también, gracias. Ah, que me alegra. Pues se conectaron rapidito. Julie, ¿no estás, hija? Y tiene el micrófono encendido. Vamos a decirle a los chiquillos que estamos en sala en este momento. Mm, Hola, Romina. Hola, Andreina, ¿cómo estás? La profe, buenas noches, aquí de camino a mi casa. Así que unos minutos más llego. Tranquila, hija, no se preocupe. Hola, Romina, ya la leí que me dijo, hola, profe. Ahí están llegando. Bueno, no sé el resto de de los asistentes, qué pasará con ellos. Por acá Gary dice que se conecta más tarde, Ignacia no viene, Geraldine tampoco. Bernardita está en reunión también, no puede asistir. Bueno, vamos a comenzar, chiquillas. O esperamos otro ratico. Clase 4. Señora Jessica. Hola, Mayrin, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, mi reina, ¿cómo le ha ido? Bien, voy camino a mi casa, pero Tran- igual me conecto desde acá. Tranquila, que por ahí también viene otra persona en camino, no se preocupe. Muy bien, Ya, chiquillos, voy a compartirles pantalla en este momento para que empecemos la clase, que ahí les queda grabado. Acabo de pasarles el calendario, ¿cierto? Porque no lo habíamos modificado, no sabíamos si nos iban a aprobar lo de los dos exámenes este fin de semana. Yo la clase pasada les dije que sí, ¿cierto? O sea que este fin de semana hay dos exámenes de contabilidad. El de la clase uno y 2 va a ser de viernes a sábado, de 22 horas a No puede 22 ser, no horas. me puedo conectar esta cosa. Ay, Fernanda, la voy a mutear, ya la muteé. ¿O no? A ver, muy bien. Y de sábado a domingo, de 22 a 22, la evaluación número 2, ¿cierto? Entonces les estoy compartiendo aquí ya el cronograma modificado. Están estas dos clases, no estoy segura si se dieron así, eh, porque no me acordé y no revisé, no tuve tiempo. Pero de la clase uno y 2, ¿cierto? Serían la semana pasada. Buenas tardes, Marce. Hola, hola, Marci. buenas. Viene usted, mi reina.
Estoy explicando lo del calendario de actividades. Entonces, de la clase 1 y 2, el examen es este viernes, de viernes a sábado, como habíamos propuesto, pues, y yo les había dicho que la gerencia lo había aprobado, de 22 horas a las 22 horas. Y acá está la clase 3 y hoy vamos a dar la 4, ¿cierto? Y ese examen va a ser de sábado a domingo, de 24 a 25 de agosto, de 22 horas a 22 horas. Si todo sigue bien, queriendo Dios, en la semana entrante damos la clase 26 de agosto y 28 de agosto, y a ese viernes 30 y 31 de agosto va a estar disponible el examen de esas dos clases, ¿cierto? Porque vamos a hacer dos exámenes este fin de semana, precisamente porque ustedes querían como, pues, que el fin de semana fuera de las dos clases de la semana, ¿cierto? Tendríamos clase el 2 y el 4 de septiembre y a ese fin de semana haríamos la evaluación del 6 y 7. Ven, Lucas. Ahí está entonces se los pasé. Esperemos que no haya ningún tipo de modificación. Hola, mi Vianney, Adriana, Mari, Fernanda. Hola. Hola, hija. Entonces esperamos que no haya ningún tipo de modificación. Entonces ahí se terminaría el módulo. Por acá me está alguien en el chat. Ah, buenas tardes, Adrianita, ¿cómo estás? Eso mismo ya está planeado en la plataforma. Se los voy a mostrar. Voy a compartirles pantalla para que esperemos que no haya ningún tipo de problema, chiquillos, y todo salga conforme a lo planeado. Mire. Las pruebas ya están planeadas, como me las subieron ya, entonces yo hice lo que me correspondía, que era la planeación, ¿cierto? Entonces, la prueba 1 está para el viernes del 23 de agosto al 24 de agosto, de 10 de la noche a 10 de la noche, en el módulo de contabilidad básica. La prueba 2 está para el sábado 24 al domingo 25, de 10 de la noche a 10 de la noche, como lo habíamos llegado al acuerdo y como nos lo aprobaron. La prueba 3 va a estar para el 30 de agosto al 31 de agosto, de 10 de la noche a 10 de la noche. Y la prueba 4 va a estar para el viernes 6 de septiembre, de 10 de la noche a 10 de la noche. Todo del 2024. O sea, estuve hoy con eso pendiente como para que no fuéramos a tener, Dios quiera. Bueno, eso no nos garantiza que no tengamos ningún inconveniente, es la verdad, porque no faltan los espíritus cacharreros, como decía, cacharreros era que decía el Chavo del Ocho. Hola Emily, ¿cómo estás? Entonces ahí ya está lista la programación por ese lado, ¿cierto? Este fin de semana vamos a tener el examen 1 y 2 de contabilidad, ¿cierto? La otra semana el tercero y a la siguiente semana el cuarto y terminaríamos el módulo de contabilidad básica, ¿cierto? Espero que... Hola Emily, ¿cómo estás, hija? Señorita. ¿Cómo? No me diga señorita, dígame María Eugenia, Maru. No sea tan formal, no hay que hacer tan formal, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos Este pantalón ya. me aprieta mucho. Me voy a apretujar. Ya, hija, Me parece que la está voy a, guay. la voy a Esta me mutear. parece que está como para atrás el asiento. Me estoy así de mierda. Me voy a intentar. Andreina dijo una palabra y la escuchamos todas. Esteli. Ah, bueno, se me olvidaba decirles otra cosa. La clase, Andreina, por favor, ese micrófono. Ya la volví a mutear. La clase pasada con ese problema de que entré, que después nadie entraba, que yo les tenía que dar permiso y yo no les tengo que dar permiso. Yo entro y cada uno entra pues me imagino, no sé si entran antes o después, no sé cómo estará configurado. Buenas tardes, saludos, que está bien. Ah, mi Emily, pues siempre tan cariñosa. Estoy bien, muchas gracias, hija, por preguntar. ¿Y usted cómo está? La clase pasada no quedó grabada. ¿Cómo le parece que yo no le puse grabar con ese contratiempo que después que casi no agarramos? Y me di cuenta, obviamente, cuando terminé la clase, porque él empieza a convertirse, Zoom empieza a convertir la clase en un video y se demora bastante. Después yo tengo que subir eso a YouTube, que también se demora bastante, y ya como a medianoche es que puedo ya soltar el grupo.
no quedó grabada. Entonces yo la iba a grabar ayer y bueno, hubo un inconveniente ayer, no salió programada, no la pude grabar. Entonces lo que se hizo, don Mario lo que me dijo que en esos casos lo que se hacía es que se pasaba a la clase de otro grupo. Entonces ahí le subieron la clase 2 de otro grupo. La señal está deficiente. Ah, Emily, yo hasta ahorita estaba sin señal. De hecho, llamé a BTR, peleé, ya busqué en Facebook recomendaciones para cambiarme, porque no puedo estar sin señal o estar con el teléfono, porque no es lo mismo el teléfono que el de acá. Claro que llegó la señal, pero igual, no me sirve tanta, porque yo doy clase todo el día, tanta inconsistencia con eso. No, así no puedo, necesito un internet más estable. Muy bien, la clase pasada ya habíamos repasado todo esto de actividad económica, ¿cierto? La clasificación, habíamos dicho por qué existen normativas legales que regulan las empresas en Chile, ¿cierto? La Constitución, el Código del Comercio, el Código Tributario, el Código Laboral, la Ley de Sociedades, ¿cierto? Habíamos visto los diferentes tipos de definiciones de contabilidad. Ah, les quiero preguntar algo. ¿Quedó claro los exámenes de este fin de semana? Recuerden que van a presentar el examen Sí, profe. 1 y 2 y les mostré que ya está programadito. Y listo, de 10 de la noche, es de la noche. Igual yo voy a tratar de estar pendiente el viernes, ¿cierto? Y si alguna cosa, lo que pasa es que como fue, yo programé eso los fines de semana porque antes yo lo había programado en el anterior curso que di, que era de farmacia, que tuve por allá un módulo de clientes, se los programé de jueves a viernes y los muchachos se me quejaron que era mejor el fin de semana. Pero ayer hablando con don Mario, es más difícil para la gente cuando hay un problema en la plataforma porque todo el mundo está, pues, obvio, por fuera ya en su horario de descanso. Era mucho mejor haberlos programado en semana. Entonces, eso es lo que sucede, que si la plataforma tiene algún inconveniente, entonces no va a haber alguien pendiente de que se carguen los exámenes o no. Entonces, difícil ahí, difícil. Pero bueno, yo queriendo hacer bonito, hice feo. Lo debía haber programado en semana desde un principio, pensando pues como que los estudiantes iban a estar más cómodos así, en semana. Bueno, les estaba diciendo yo acá, bueno, les quedó claro eso. A ver acá, eh, vamos a ver dónde tengo yo las PPTs. Listo, entonces estamos viendo las PPTs. Ya los chiquillos ven la grabación y le dicen, entonces, la grabación que quedó o que se subió es otra, ¿cierto? Pero son los mismos temas, por eso es que uno no puede como, pues se tiene que apegar a los temas y a las PPTs para poder dictar la clase. Muy bien, vamos con, hasta aquí esto. Muy bien, ahí sí. Estamos hablando de la normatividad en Chile, las diferentes clases o las diferentes definiciones de contabilidad. Eso habíamos visto la clase pasada, ¿cierto? Vimos los objetivos básicos de la contabilidad, proveer información, proporcionar información financiera. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Vimos que hay unos usuarios internos y externos, ¿cierto? Los internos son los trabajadores, los externos son el servicio de impuestos. Recuerden que hay una diferencia entre el servicio de impuestos y la tesorería general, ¿cierto? Que la tesorería general de la nación es la que recauda el impuesto, ¿cierto? Que hay un debido proceso. Y estaba viendo yo una noticia, hace tiempo no veía noticias, no sé, porque me salió en YouTube, no sé si será pues si hace poquitos días de un señor que lo implicaron por delitos tributarios. Recuerden que hay sanciones, hay intereses y hay delitos tributarios. Cuando hay delitos tributarios, veíamos la clase pasada, ya eso es pecuniario, o sea que es de cárcel, ya es algo penal. Un señor Hermosilla parece ahí implicados del Servicio de Impuestos, de la Tesorería General de la República. Entonces, esas noticias son muy buenas, son muy importantes porque son de nuestra carrera, ¿cierto? Son de nuestro rubro. Ahí los invito a que hagan el seguimiento.
Creo que lo encontré como el caso de los audios. Muy bien, entonces tenemos los principios de contabilidad. Yo les decía que antiguamente, en el 1973 aproximadamente, en Chile, se creó el Colegio de Contadores de Chile, ¿cierto? Y ahí se crearon, ellos hacían unos boletines técnicos y en esos boletines técnicos hicieron los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por ahí vimos un videito de Ignacio, un muchachito que yo lo he visto crecer y donde los mencionaba, ¿cierto? Esos principios de contabilidad eran como las reglas que había que seguir para llevar la contabilidad en Chile, ¿cierto? Les decía yo, generalmente esos principios son muy parecidos en todos los países. En Colombia son los mismos que teníamos aquí en Chile. Esos principios después, les decía yo, Chile es uno de los países que más tratados internacionales tiene en Sudamérica, ¿cierto? Entonces se trató de homogeneizar la contabilidad. Ya los negocios no son locales, son internacionales a nivel mundial. Entonces, ¿qué se hizo? Se trató de hacer como unas reglas o otro tipo de principios, pero que fueran internacionales para todos los países. ¿Para qué? Para que la contabilidad, esos informes que nos da o lo que podamos leer en ella, las transacciones que nos muestren, las podamos entender en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Esa es la idea, que la información sea clara y fidedigna para todos los usuarios, sean internos o externos. Entonces, uno de los principios que quedó fue el negocio en marcha. Y este supone que la empresa no va a entrar en proceso de liquidación o no se va a terminar o no se va a Bájale extinguir, volumen que no escucho. ¿cierto? ¿Cómo? Pero nosotros sí la escuchamos muy bien, no sé quién era, pero sí la escuchamos nosotros muy bien, ¿cierto? Entonces, ese es el principio de negarse en marcha, ¿cierto? Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad que informa está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro, ¿cierto? Dentro del futuro previsible. Por lo tanto, no se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o cesar su actividad comercial, o sea, no se va a acabar. Si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente. Si es así, los estados financieros deben describir esa base, ¿cierto? Sobre qué base se va a preparar la información. Muy bien, acá tenemos algunas características de la información contable, ¿cierto? La relevancia, la representación fiel, las características cualitativas, que sea comparable. Yo les decía, siempre los estados financieros se tienen que mostrar comparativos. Si yo muestro el 2023, si muestro información al 2023, a diciembre 31 de 2023, tengo que mostrar estados financieros a diciembre 31 del 2022, ¿cierto? Y es más, hola, profe, llegué tarde, pero llegué. Mi Lili, felicitaciones. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Lili. Lili llegó y les manda saludos a todos. Muy bien, que sea oportuna. ¿Qué es que sea oportuna? O sea, la información es oportuna cuando está a tiempo. A mí no me sirve información, por ejemplo, del 2019. Si yo pierdo unos estados financieros, para mí esa información no es oportuna porque ya es muy vieja y ya no puedo tomar decisiones sobre ella. Yo puedo ver los estados financieros pasados para sacar indicadores, para ver cómo se comporta en el tiempo, si va creciendo o va en decrecimiento, si ha aumentado su capital y su patrimonio, si han aumentado sus pasivos o no, si ha tenido utilidades o pérdidas. Pero para la toma de decisiones tiene que ser información actual, porque si no, no voy a poder tomar una buena decisión con una información de hace 5 años sin saber el estado real de la empresa en este momento. A eso se refiere a que sea oportuna, ¿cierto? Acá habíamos visto los diferentes tipos de contabilidad, ¿cierto? Entonces, yo les decía, contabilidad financiera es la que nosotros estamos viendo en este momento. Esa es la contabilidad básica, donde uno hace un libro diario, un libro mayor, hace un balance de prueba, hace un estado de resultados. Recuerden que el estado de resultados es cuando yo confronto los ingresos menos el CMB. Recuerdo que alguien me preguntó, profe, ¿qué es CMB? Yo le dije, el costo de la mercancía vendida es lo que me cuesta a mí el artículo que estoy vendiendo, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre ese ingreso y ese costo es lo que llamamos utilidad bruta. A esa utilidad bruta yo le saco todos los gastos operacionales y
como por ejemplo el gasto arrendamiento, el gasto servicios públicos, el gasto viáticos, el gasto benzina, el gasto remuneraciones, ¿cierto? Y eso me da una utilidad del ejercicio. A esa utilidad del ejercicio es que se llama la base imponible. Y esa base imponible es al que se le aplica el impuesto de renta, ¿cierto? Ese impuesto de renta, sea del 27 o del 25 o del 10%, que por allá vimos los regímenes tributarios, es la participación del Estado en nuestras utilidades. Si no hay utilidad, no hay impuesto de renta, ¿cierto? Porque no hay base imponible para aplicarle el impuesto. Entonces tenemos la contabilidad de costos, que en la contabilidad de costos es la que va acumulando todos los costos de la empresa. Si yo hago un producto, por ejemplo, si yo hago, a ver qué, ropa. Entonces la tela, los hilos, los botones, ahí voy acumulando todos los costos, ¿cierto? Hasta que llegue al producto terminado. Entonces ahí a eso se le llama contabilidad de costos. La contabilidad administrativa básicamente es la toma de decisiones basadas en los costos, ¿cierto? Ahí se ven indicadores y puede uno tomar decisiones basadas en los costos. La contabilidad fiscal es la tributaria, es la que trata sobre los impuestos. Yo les decía la clase pasada, no es lo mismo la contabilidad financiera que la fiscal, porque hay gastos que el servicio de impuestos no me acepta. De hecho, les puse el ejemplo del gasto de un televisor, pero también hay algunos automóviles, como los station wagon, que, ay, alguien me habla del celular y me imagino que es del grupo, como los station wagon que no me los dejan, eh, no me deja tenerlos como autos de la empresa, ¿cierto? Estás en clase. Ay, sí, estoy en clase. Sí. Chiquillos, es una señora una señora que me quiere robar para donde ella está ahora. Muy bien, contabilidad fiscal. Entonces, esa es la parte de tributar. Entonces, yo les decía, una cosa no es llevar la contabilidad financiera, porque uno como contador refleja fielmente el hecho económico y trata de que sea lo más aproximado a como a la realidad. Pero la contabilidad fiscal no te va a aceptar todos los gastos, ¿cierto? Por ejemplo, usted se puede comprar el Station Wagon. Bien, hasta ahora. Ay, Dios mío. Espérame un segundito. Para el día martes. Sí. Espérenme, chiquillos. Le contesta esta señora. Me está citando a una reunión. Estaré perdón, ahí. Entonces, el hecho, por ejemplo, que el servicio de impuestos me diga, no, es que usted no puede tener una station wagon, no puede decir que yo me lo pueda comprar. Yo me lo puedo comprar porque es mi empresa, ¿cierto? Y puedo depreciarlo y llevarlo como gasto en mi, en mi contabilidad, pero tributariamente no me lo van a dejar llevar. Tributariamente no me lo van a dejar llevar porque a eso se le llama un gasto rechazado. Yo les decía el televisor de la señora de la peluquería, que el fiscalizador fue y le rechazó. Entonces, en materia fiscal es diferente y siempre hay que conciliar y mirar lo que el estatuto tributario nos dice. Recuerden que habíamos visto que una de las obligaciones del contribuyente, la primera es que el contribuyente debe informarse y conocer la legislación pues que lo afecta, porque el servicio de impuestos usted no le puede ir a decir, ah, es que yo no sabía. Eso es como cuando uno roba, uno no puede ir a decirle al juez, ah, es que yo no sabía que robar era un delito, no, se presume que usted debe averiguar sus obligaciones como contribuyente, ¿cierto? Y entre esas obligaciones, recuerde que habíamos dicho que habían unas principales y accesorias. La principal siempre es el pago del tributo o de los impuestos. Y las accesorias son informar, ¿cierto? Sea mediante DJ, recibir las notificaciones, atender las fiscalizaciones. Esas son las accesorias, ¿cierto? Recuerden que cuando el servicio de impuestos nos notifica al equipo que seamos responsables en la empresa, porque no solamente el contador es
el artífice pues de la contabilidad y el desarrollo o el buen desempeño, no. Los directivos también, obviamente, los administradores son parte de ese tipo de proceso, ¿cierto? Y de hecho se le notifica no al contador, sino al administrador, ¿cierto? También habíamos visto que cuando íbamos, una de las eh, obligaciones accesorias era la de hacer el inicio de actividades. ¿Y cuándo comienza el inicio de actividades, cierto? Cuando vamos y obtenemos el RUT, ¿cierto? Ahí decimos que ya hemos empezado a hacer las actividades. Claro que cuando solicitamos eso, hay otros pasos. El servicio de impuesto, por ejemplo, hace la verificación de la dirección, ¿cierto? El va, nos visita y mira que sí estemos en la dirección que colocamos ahí, ¿cierto? También habíamos visto la clase pasada, yo les había puesto de tarea, no sé si fue lo que Mayrin me mandó. Mayrin no lo he mirado y usted como es de juiciosa, le prometo que lo voy a mirar esta noche, que Mayrin me mandó la tarea era mirar el código de la actividad, ¿cierto? Nosotros el servicio de impuestos, según el rubro a lo que nos vamos a dedicar, nos da un código de la actividad, ¿cierto? ¿Sí recuerdan eso o Sí, no? profe. Qué bien, menos mal alguien me habló, por ayer me habló Mayri, ¿cierto? Entonces, Mm. ¿qué más hablamos en la clase pasada? Los objetivos de la contabilidad, que fuera clara, fidedigna, que le mostrara la situación real de la empresa, que los inversores pudieran invertir ahí sin tener duda de que estaban haciendo una buena inversión. ¿Hasta ahí estamos claros todos? Sí, profe. ¿Alguna Sí, duda? profe. Ay, muchachos, no sé quién le bajé el volumen a este y parece que no. A ver acá. Cualquier duda, chiquillos, al tiro, no se no, tan bella, mi Julie, no se preocupen, no se queden con las dudas, no hay preguntas tontas, que lo que no sepamos aquí lo averiguamos y si no, no lo inventamos. Listo. También habíamos visto acá que como el debido proceso, yo les decía, véanse en la noticia de ese señor en Morcilla, ¿cierto? A él no lo están tomando preso, a él se le va a hacer un juicio, ¿cierto? Por delitos tributarios, ¿cierto? Y ahí quedó implicado personas del Servicio de Impuestos y personas de la Tesorería General de la República. ¿Alguien ha visto esa noticia o no? La verdad, yo no había tenido tiempo y he estado tratando de verla, pero por Sí, YouTube. profe, la mañana lo vi. Viste que sí es de ahora. Es La muy mañana bueno. lo estaba formalizando. Claro, esta mañana lo estaban formalizando, claro, por delitos tributarios, pero a él se le va a hacer el debido proceso. Entonces, mire, como yo tengo unos deberes que son pagar el impuesto, ¿cierto? Esas obligaciones principales y accesorias también tengo un derecho. A él se le va a hacer ¿cuál es su derecho? A defenderse. Entonces, acá veíamos que habían creado, ¿cierto? Órganos especializados para defender al contribuyente, ¿cierto? Acá dice tribunales tributarios y aduaneros, conocidos como TTA, en los que yo puedo defenderme y hay varias instancias, ¿cierto? Si yo pierdo, puedo seguir apelando y puedo seguir apelando. Eso también depende de, ¿cómo se dice? De la capacidad económica, ¿cierto? Del contribuyente, porque vamos a montar a un abogado, el desgaste físico. A lo mejor la multa no es tan alta, pero en este caso que es un delito, él sí se tiene que defender porque es diferente a una multa a un delito, ¿cierto? Muy bien, vamos por acá, seguíamos por acá. Ah, bueno, habíamos visto las funciones del TTA, ¿cierto? También estaba la Defensoría Nacional del Contribuyente, el DDCON, ¿cierto? Y esta defensoría también velaba por la protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes en materia de tributación fiscal e interna, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto, orientada a los contribuyentes en la materia de su competencia, conocer las quejas de los contribuyentes afectados por actos administrativos, acciones u omisiones del servicio de impuestos que puedan significar una vulneración de los derechos de los contribuyentes o de la ley. Muy bien, sigamos por acá. Me decía, en materias bueno, esto ya lo habíamos visto, la obligación principal es el pago y las obligaciones accesorias. ¿Cuáles son? Inicio de actividades, inscripción en el rol único tributario, actualización de la información, presentar declaraciones juradas, entre otras. ¿Cuáles son las infracciones por yo no cumplir con mis deberes tributarios? Recuerden que todos somos contribuyentes.
por lo mínimo pagamos el IVA, porque el IVA no lo paga el que lo recauda. Eso es un rol que le da el servicio de impuestos al señor tendero o al almacenista de cobrarnos un impuesto, pero los que lo pagamos somos nosotros, los que compramos los productos. El IVA es un impuesto final que lo paga el consumidor. Se llama impuesto al valor agregado. ¿Por qué impuesto al valor agregado? Porque cada el que lo va comprando le agrega un valor. Por ejemplo, si Marcia a mí me vende unos zapatos porque ella los fabrica, ya, yo los compro en 1.000 pesos, le agrego el 19%, me queda 1.190. Yo en eso se los vendo a Mayrín, pero Mayrín no los va a vender en eso, los va a vender en 2.000, porque nadie compra huevos para vender huevos. Entonces ya ella a esos 2.000 le va a agregar 380 pesos más, que es el IVA. Entonces, por eso se llama impuesto al valor agregado. Cada que el producto va pasando de mano en mano, se le va agregando impuesto a ese producto, ¿cierto? ¿Cuáles son las infracciones por no cumplimiento penales, como la que se está enfrentando este señor en Morcilla, que es un delito tributario, administrativas y civiles, ¿cierto? Aquí habíamos hablado que qué era la obligación tributaria. Entonces, ¿qué es la obligación tributaria? Esta definición es como muy, pero así está escrito el Código Tributario. Es muy de abogado. Entonces dice, ha sido definida como el vínculo jurídico en virtud del Estado. Recuerden que el Estado siempre, siempre en materia tributaria es el sujeto activo. Exige a un deudor o sujeto pasivo, que seríamos nosotros, los contribuyentes, el cumplimiento de una prestación pecuniaria. ¿Qué es pecuniaria? El cumplimiento de una prestación de pagar plata, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones tributarias? Aquí no vuelven y nos repiten. La principal es el pago del impuesto, la accesoria son las que ayudan al servicio de impuesto a controlar el cumplimiento de la obligación tributaria principal. Ahí la clase pasada creo que habíamos visto algo que eran las notificaciones. ¿Se acuerda? A mí el servicio de impuestos, cuando me va a controlar, primero me hace una notificación. Ahí no les va a quedar el video en la clase de ayer, pero en la de hoy se lo subo, les subo el video de la clase pasada. Entonces les debo el video de Ignacio, donde nos está diciendo los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿cierto? Y el de esta que yo les pasé, el de las notificaciones. Hoy vamos a ver una de fiscalización. Entonces acá nos decían, estas obligaciones accesorias pueden ser clasificadas de la siguiente forma. Accesorias de información, ¿cierto? Entonces acá el servicio de impuestos internos nos está pidiendo información, ¿cierto? Y hay otras que son como el inicio de actividades, declaraciones juradas. Yo les decía para los que nunca han hecho una declaración de renta, las declaraciones juradas son como un soporte de la declaración de renta, una profundización de la declaración de renta. Entonces ahí el servicio de impuestos nos dice, explíqueme más esto, este tipo de información que usted maneja, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo trabajadores, tengo que presentar una declaración jurada para ello. Entonces uno le presenta declaraciones que soportan nuestra declaración de renta y por ese medio él puede entonces decir o no si está buena o no, ¿cierto? Ahí nos debe notificar si nos va a hacer una fiscalización o si nos observa la declaración. A veces solo es observada. ¿Qué es observada? Le dice a uno, esto aquí quedó como malo, revíselo. Entonces ya el contador tiene que entrar a mirar qué pasó en esa declaración que el servicio de impuestos le pareció como rarito, ¿cierto? Hay obligaciones accesorias de control, ¿cierto? Que son usadas para fiscalizar el cumplimiento tributario, como el cambio de sujeto pasivo, impuesto de timbres por los notarios, etc. Hay obligaciones accesorias de recaudación, ¿cierto? Entonces corresponde a la obligación de retención de impuestos que ha de ser efectuada por determinados contribuyentes, tales como retención de honorario, retención de impuestos y estos. Obligaciones accesorias de recaudación corresponde a la obligación de retención de impuestos que ha de ser efectuada por determinados contribuyentes, tales como las retenciones de honorarios, retenciones de impuestos, entre otros. Entonces, administración, fiscalización y pago de impuestos. Yo creo que acá, no, sí lo habíamos visto, aquí habíamos quedado, no, yo les había dicho que sí, que él podía ir mediante un tercero que autorizara o ir personalmente, ¿cierto? Entonces, aquí dice, en este tema se mencionan dos grandes funciones del servicio de impuestos, la administración, aplicación de los impuestos y fiscalización de estos, ¿cierto?
Generalmente este proceso comienza con la comparecencia del contribuyente ante el servicio de impuestos. Entonces, al concurrir a las oficinas de impuestos para realizar alguna diligencia o actuación relacionada, esa es la comparecencia, ¿cierto? Toda persona natural o jurídica que por cuenta de un contribuyente deberá acreditar su representación al mandato, debe ser por escrito. ¿En qué forma yo como contribuyente puedo comparecer? Personalmente, ¿cierto? Eso lo habíamos visto en la clase pasada, o por medio de un representado, ¿cierto? Habíamos visto las notificaciones. ¿Qué es la notificación? Es la principal comunicación del Servicio de Impuestos Internos hacia los contribuyentes. Este es el videíto que me falta pegárselos, pero se los pego con el video de hoy. Este lo vimos la el lunes pasado. También se define como una actuación practicada por un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, quien actúa con el carácter de ministro de fe y bajo las formalidades que prescribe la ley, destinadas a poner en conocimiento del contribuyente determinadas resoluciones o diligencias que puedan interesarle. Esta notificación puede efectuarse por cédula, por carta certificada o mediante correo electrónico, solo si el contribuyente lo ha autorizado previamente. Algo que no les dije en la clase pasada, me acabo de acordar en este momento, es que aquí en Chile la carta certificada solo es por Correos de Chile, ¿cierto? No es por Chile Express ni nada de eso. Correos de Chile es de la nación, o sea, es una empresa del Estado. Entonces, si yo quiero mandar o enviar una carta certificada, tiene que ser enviada por Correo de Chile, solo por Correo de Chile. Muy bien, la fiscalización consiste en la verificación por parte del de Servicios de Impuestos de que los contribuyentes estén cumpliendo con las obligaciones tributarias principales y accesorias, ¿cierto? En esa notificación le comunican el día, la hora y el lugar donde debe presentarse, como también los impuestos a fiscalizar, el periodo y los documentos que deben ser presentados. Muy bien, entonces tenemos notificaciones y fiscalización. Por acá, espérenme, les busco, chiquillos. Por acá tengo yo. Módulo 3, contabilidad, clase 4. Tengo yo un videíto sobre el proceso de fiscalización. Auditoría tributaria acá. Bueno, varios videitos porque siempre me quedan algunos por mostrar. Acá, acá. Auditoría tributaria. Acá. Ya se los voy a compartir, chiquillos. Acá. Oye, porque ¿dónde están todos? Tengo a Andreina de primera. ¿Quién sabe qué le di que me quedó? Andreina, cuando la estaba tratando de silenciar. Desde Coneduca. ¿Se escucha, Auditoría chiquillos? tributaria. La administración tributaria en Chile está Profe. formada por tesorería Gracias. Profe. y el Servicio de Impuestos Internos. La misión del Servicio de Impuestos Internos es fiscalizar y facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes. ¿Qué es una auditoría tributaria? Una auditoría tributaria corresponde a un conjunto de actividades cuya finalidad es obtener o comprobar que la recaudación obtenida por el fisco corresponde a las obligaciones originadas en la totalidad de los hechos gravados realizados. Al surgir controversias impositivas, el servicio realiza una primera notificación y requerimiento de antecedentes. Al no ser contestado el requerimiento de antecedentes y de mantenerse las diferencias impositivas detectadas, el fiscalizador activa el proceso de auditoría tributaria, que se inicia con una citación al contribuyente para que, dentro del plazo de un mes, presente una declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior.
La citación recibida por el contribuyente contiene los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan las diferencias de impuestos no prescritas que pudieran adeudarse. ¿Qué hacer frente a una citación del servicio? En el caso de una auditoría tributaria, se pueden presentar tres situaciones. Número 1. El contribuyente no contesta a la citación. En este caso, el servicio puede tasar y liquidar impuestos. Número 2. El contribuyente contesta a la citación y logra conciliar las diferencias con el servicio. Número 3. El contribuyente se opone a los reparos efectuados por el Servicio de Impuestos Internos. Revisemos qué ocurre en cada caso. Si las diferencias son mínimas y solucionables, se recomienda presentar los antecedentes, corregir la declaración o bien rectificar. De manera posterior se enteran en arcas fiscales los impuestos adeudados y se pone fin al proceso de auditoría tributaria. En cambio, si el contribuyente no concurre a la citación y no aporta los antecedentes requeridos en tiempo y forma por el fiscalizador, el servicio puede tasar y liquidar impuestos o las diferencias detectadas en el proceso de auditoría. Vencidos los plazos para presentar defensa, el servicio emite un giro que corresponde a una orden de pago a favor del fisco, cuya cobranza posterior es realizada por la Tesorería General de la República. Cuando el contribuyente se opone a los reparos realizados por el Servicio de Impuestos Internos, se pueden generar tres situaciones. El contribuyente convence totalmente al servicio. Se termina la controversia. Si el contribuyente convence de manera parcial, continúa la auditoría por partidas no conciliadas. Si el contribuyente no convence, el servicio puede tasar y liquidar impuestos. En cualquier etapa de la auditoría tributaria, el contribuyente podrá ejercer los derechos consagrados en el artículo 8 bis del Código Tributario. Dentro de los plazos establecidos por ley, presentar defensa, artículos 123 bis y 124 del Código Tributario. Tanto la citación como la liquidación de impuestos siempre deben ser válidamente notificadas. Ante una liquidación de impuestos o cobranza fiscal, no dudes en contactarnos y síguenos en nuestras redes para aprender más de tributación. Mm. Mi niña, alguien me dijo, profe, yo creo que la habíamos visto. La clase pasada vimos, ay, porque no quiero ver acá esto así, vimos las notificaciones, ¿se acuerdan? Recuerden que primero es la, me quedó aquí, me quedó acá, y así la quiero ver en galería. Me quedó Andreina Juliet de Andreín. Recuerde que primero se notifica y después se fiscaliza. La clase pasada, si no estoy mal, venga, les muestro y ustedes me corrigen si me equivoco. ¿Cierto? Habíamos visto la notificación. Primero se notifica, ni siquiera, no lo tengo acá en la clase 4, claro, lo voy a tener en la clase 3. Y después se hace la fiscalización. Espérenme un segundito. Lo busco acá en la clase 3. El de las notificaciones. No hay problema, si hay que repasar, se repasa. Le estoy repasando mucho lo de los exámenes. De hecho, ahorita les voy a decir les voy a hacer una pregunta de examen. Lo que me les vaya muy bien. A ver, espere. Desde Coneduca, Espere. Oh. auditoría. A ver. Parece ser la notificación. Ah, claro, sí, es el mismo, no era de las notificaciones, sino y lo tengo con título Las notificaciones. Espera. Creo que no andaba tan perdida entonces. Coneduca, Claro, por eso se les hacía como tan auditoría parecido. tributaria. Le puse mal el título, espere un momentico. Las notificaciones que lo hice. Pero lo busco en un momentico. Lo busco. Lo había visto.
Muchachos, comparecencia y notificación. No, esto es muy largo. Como siempre lo busco. Lo busco con anterioridad, chiquillos, porque para tener todo listo para la clase. Vamos a ver, entonces no lo he visto. Siempre los miro antes, obviamente, para no presentarles de pronto algo que no corresponda a la clase. Y ahí sí me digan, se estaba hablando en clase de cosas que no eran de la clase. Pero aquí me encontré uno. No sé pero quiero ver que veamos de las notificaciones. Ahí se lo estoy compartiendo. No lo había visto antes. Esperemos que sí esté bueno. Todos los contribuyentes pueden solicitar que las notificaciones que el Servicio de Impuestos Internos realiza en forma personal, por cédula o por carta certificada, les lleguen a través del correo electrónico. Este sistema permite tener una comunicación más fluida y directa con el Servicio de Impuestos Internos, facilitando el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias. Para inscribirse, ingrese en sii.cl, menú Registro de Contribuyentes, a la aplicación Inscripción Notificación por correo electrónico. Se le solicitará designar una única dirección de correo electrónico para estos efectos. Es importante que la mantenga siempre activa y con espacio para recibir las notificaciones. Una vez realizado el trámite, todas las notificaciones que deba practicarle el Servicio de Impuestos Internos le llegarán por correo electrónico y contendrán lo siguiente: el acta de notificación, suscrita por ministro de fe y firmada electrónicamente. La transcripción de la notificación, la que también se adjuntará en formato PDF. Utilice ahora los beneficios de este sistema e inscríbase para ser notificado por correo electrónico en sii.cl. Servicio de Impuestos Internos. ¿Quién fue la que me hizo caer en cuenta? Marce, gracias, hija. Sí fue Marce. Sí, para el 18. Sí, profe. Gracias, mi niña. Tengo buena memoria todavía. Bueno, ahí les mostré las notificaciones. Inscríbase para que el servicio de impuestos le pegue a uno el susto de que lo están notificando. Con esas notificaciones hay que tener mucho cuidado, chiquillos, sobre todo cuando estamos en el periodo de renta. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre están tratando de robarnos las cuentas, entonces llegan con links. ¿Para qué? Para robarnos, obviamente, la información del computador, robarnos del banco y todo eso. Entonces, ahí el servicio de impuestos generalmente dice, no envía, ¿cierto? Links, porque te dice, véale, tiene una observación a la declaración jurada tal. Y como la gente se asusta tanto con lo del servicio de impuestos, generalmente le dan clic a ese link y resultan ya después programados en otro tipo de cosas. Recuerde que en la notificación el servicio de impuestos me está diciendo dónde me debo presentar y y con qué documentos me debo de presentar, ¿cierto? Porque debe haber algún tipo de inconsistencia. Ojo, ojo, chiquillos, hay algo que no se les puede olvidar. Si yo no cumplo con una obligación tributaria, no quiere decir que esté o sea, que vaya a dar a la cárcel, ¿cierto? Recuerde que no. Cuando yo no cumplo con una obligación tributaria, ¿qué pasa? Me ponen multas y sanciones y hay intereses a esas sanciones. Oye, ¿y quién es el del Samsung que no me dijo quién Samsung SMA1? Edgar, hola. Llegó alguien del Samsung. Y otra cosa es cometer delitos financieros, que ya los delitos financieros sí son los que me van a dar cárcel, ¿cierto? Si yo no cumplo con una obligación tributaria, simplemente voy a tener multas y sanciones. Pero otra cosa es un delito tributario como el que les contaba de la noticia de esta mañana del señor Hermosilla, pues que implicaba hasta funcionarios del SI y funcionarios de la Tesorería General de la República. ¿Les queda claro eso, chiquillos? Sí, profe.
¿Alguna duda hasta ahora? Nada. Nada. Hoy están más conversadoritas. ¿Quién es el del Samsung? Que nos hable. Samsung SMA1. Antier teníamos un iPhone que no nos hablaba y hoy tenemos un Samsung. Chiquillos, hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Quién me recuerda qué es el principio de devengo? Que fue de los que yo les decía que habían quedado de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, nos había quedado el de empresa en marcha. Todo claro, profe. Gracias, Juliet. ¿Y cuál es el principio de devengo? ¿Alguien se acuerda? Mucha información. ¿Se acuerdan cuando yo les había dicho, la contabilidad simplificada es la contabilidad de caja, es una contabilidad de caja, ¿cierto? Yo salgo con 20.000 pesos, me monto al bus, bueno, almuerzo, hago las diligencias que tengo que hacer y me quedan 5.000 pesos. Eso es una contabilidad de caja. Diferente a la contabilidad completa, porque en la contabilidad completa se hacen algunos asientos especiales a fin de mes, como cuáles, como las depreciaciones. Yo les decía, depreciar es reconocer el uso o desgaste de los activos. Hay otras como cuáles, las provisiones. Yo mes a mes provisiono mi impuesto de renta. O sea, ¿qué es provisionar? Decir, gasto impuesto de renta contra provisión impuesto de renta, que es un pasivo. Reconozco que debo un pedacito de ese impuesto de renta. Ya a fin de año o en abril, cuando haga la declaración, miro bien cuáles son esos gastos, por ejemplo, que yo hice que van a ser rechazados o que debo sacar de la declaración de renta y determino en realidad el impuesto y lo ajusto con esa provisión que hice. O sea, provisionar es como una especie de ahorrito, pero no es sacar plata en sí, sino que es castigar la utilidad del ejercicio. Eso es provisionar y eso es una contabilidad completa, la que hace todos los ajustes que le había mostrado la clase pasada. Yo la clase pasada les había mostrado en un Excel un libro diario, un libro mayor, ¿cierto? Claro que ese libro diario no tenía los asientos de ajuste de fin de mes, porque, o sea, uno empieza de a poquito y le va ingresando. Y si no habían notado, bueno, yo lo noté cuando se lo mostré en la clase pasada, que ese libro diario tampoco tenía los asientos de IVA, porque uno a los estudiantes pues no les introduce todo de entrada, porque si no queda uno enloquecido contado, sino de a poquito, de a poquito. Entonces, cuando yo llevo contabilidad completa, hago esos asientos de ajuste. Cuando llevo contabilidad simplificada, no hago esos asientos de ajuste porque la contabilidad simplificada es como una contabilidad de caja, mientras que la contabilidad completa es la contabilidad en la que se lleva todo, hasta los libros de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿nos queda claro lo de la contabilidad completa y la contabilidad simplificada? Sí, profe. Sí, sí se Sí, profe. acuerdan, Sí, se entiende. sí se entiende. Sí, profe. Ya, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? La verdad, le soy sincera, para mí este módulo me ha costado más que los anteriores. Lo encuentro más complejo. Pero dígame, hija, ¿qué le parece complejo? Lo que pasa es que de repente hay palabras que, claro, usted explica bien y todo, pero de repente hay palabras, o sea, como que me enreo, profe, de verdad. Ahora que usted me explicó ese concepto de la contabilidad básica y, o sea, completa y la otra, lo entendí bien, pero de repente hay cosas que como que no le entiendo, profe. O sea, la verdad que las entiendo, pero me resultan difíciles para aprendérmelas, algo así. Pero no Pero es estudiar un poquito más nomás, profe. Sí, pero me el tiene que, me tiene, no le dé pena o vergüenza decírmelo en el momento, porque lo que pasa es que esta parte yo la encuentro muy teórica, muy, 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 muy teórica. Pero venga, vamos, pero me tiene que decir, venga, vamos a hacer ya no vimos el de la unificación, así, es correcto, estoy mirando los mensajes. Le voy a mostrar algo de lo que se hace en contabilidad. Cuando yo llevo contabilidad simplificada, por ejemplo, yo solo digo, me ingresó 100.000 pesos y me gasté 200.000 pesos. Entonces, ¿cuál es mi utilidad? 800.000 pesos. Eso es una contabilidad simplificada, lo que realmente. Y una contabilidad completa es hacer
el libro diario, el libro mayor, yo se los había mostrado, pero vuelvo y se los busco acá, pero podemos hacer uno chiquitico. Yo lo había mostrado, igual se vuelve y se los muestro. Vamos a empezar cómo se haría una contabilidad completa. Veré acá, buscamos un Excel, ¿cierto? Veré acá. Ta. Los habíamos, aquí en la clase 3 tenía yo clase 3 o en la clase 2 un libro diario, acá un ciclo contable completo, acá lo tengo. Voy a volvérselo a mostrar y lo vamos a hacer uno pequeñito para que lo entiendan. ¿Entienden el concepto de contabilidad simplificada? O sea, la contabilidad simplificada es cuánto me ingresó y cuánto me gasté y ya. En cambio, en la contabilidad completa, les decía yo la clase pasada, por ejemplo, el señor del almacén vende 100 millones y la declara, pero de esos 100 millones, él fió a la persona 40 millones. Entonces, realmente, ¿cuánto recibió en efectivo? 60 millones. Sin embargo, su declaración de renta debe ser por 100 millones, independientemente de que él, una parte sí recibió la plata y otra no. Eso es el principio de devengo, ¿cierto? Es reconocer ingresos y gastos sin que yo haya tenido una salida de efectivo. Entonces, el servicio de impuestos me dice, no, a mí me declara por los 100 millones, hacia usted le deban una parte o no. ¿Me hago entender? ¿Cierto? O sea, el Sí, servicio de profe. no te perdona eso. En cambio, una contabilidad simplificada, Marce, es que usted declara por lo que efectivamente recibió. Si a usted le deben 40 millones, usted va a declarar los 60 millones, porque eso fue lo que realmente recibió, no recibió los 100. Pero la persona que lleve contabilidad completa tiene que aplicar el principio de devengo. ¿Y qué es eso? Tiene que reconocer ingresos y gastos sin que haya una salida efectiva de dinero. También puede ser que él gaste y que diga, bueno, hice un gasto, no sé, compré 80.000 pesos en publicidad, pero me fiaron la mitad. Igual él va a sacar de su contabilidad esos 80.000 pesos, independientemente de que los deba o no. Eso es el devengo y eso es una contabilidad completa. En cambio, en la simplificada es lo que usted tiene en efectivo y lo que usted se gasta en efectivo. No sé si ahí me hice entender, Marcelita. Sí, profe, ahora sí me quedó clarito, clarito, clarito. Mi reina, es que me tiene que decir. ¿Y algún otro concepto así que le haya quedado como la duda? No, profe, no, sí, Solo ese. era Bueno, solamente, sí, claro que la encontraba un poco sí, más no, y difícil. yo lo entiendo, hija, ¿sabe por qué? Porque si yo porque sé de contabilidad, pero si uno que nunca ha visto, ¿cierto? Igual, el módulo no se ha terminado y hay otro módulo de contabilidad y finanzas, ¿cierto? Yo no lo he mirado, pero entonces se sigue el tema se sigue, que apenas estamos empezando. Venga, que les quiero volver a mostrar, no está de más volverles a mostrar acá. Mira, acá en Zoom, voy acá a compartirles pantalla acá, para que veamos cómo es el ciclo contable de una contabilidad completa. Acá está. Si quiero ahorita, empezamos con uno. Ah, gracias, me dice Marcela. Mira, acá tenemos un ejercicio, una contabilidad completa, ¿cierto? Bueno, este es un ejercicio para estudiantes, ¿cierto? Entonces, acá teníamos qué se hace en contabilidad. Estábamos hablando la clase pasada, creo que de los libros obligatorios. Y yo te les decía, ¿qué es un libro diario? El libro diario es donde se registran todas las operaciones. En contabilidad, las operaciones se registran al débito y al crédito. Esto todavía no lo voy a tocar porque ahí sí que se enloquece, ¿cierto? Pero entonces acá está todo lo que la empresa hace, uno lo digita. Entonces, si yo veo esto como contadora, ¿qué me quiere decir esto acá? Que se está iniciando la empresa porque ingresa al banco 50 millones y el capital social es el patrimonio de los socios 50 millones. Y así todo lo que hace la empresa. Aquí compro inventario, aquí dejo gasto papelería,
cuenta por pagar la quedó debiendo, aquí hizo una venta. Entonces uno cuando trabaja en contabilidad en un ERP lo que hace son estos asientos, todos estos asientos y esto acaba de tener una fecha y un código. Entonces uno hace todos estos asientos, ¿cierto? Y ya, es lo único que se hace, porque la contabilidad ya no se hace manual. ¿Qué hace el sistema? Estamos hablando precisamente la clase pasada de los libros. Ya genera el libro mayor y el libro mayor es el libro de saldos. Me va a decir cada una de las cuentas que yo muevo en mi empresa, en qué saldo me quedo. Entonces, por ejemplo, en esta en banco, en esta de bancos entraron 50 millones, entraron 472.500 para decir que por todo entró 50.472.500. Y acá está lo que salió del banco. ¿Cuánto salió? Salió 1.000.000 y salió 20 millones, entonces salieron 21 millones. 50 menos 21 millones me da 29.472.500. Por eso se dice el libro mayor es un libro de saldos. Me va a decir todas las cuentas de la empresa en qué saldo quedaron. Obvio que cuando uno genera esto en un ERP, a uno no le muestra estas cuentas T, le muestra estado de bancos y le va mostrando cada una de los salditos que hay. Nos dice, gasto papelería, ¿cuánto gastó? 80.000. Inventario, ¿cuánto compró? 500.000. Capital social, ¿cuánto tiene? 50 millones. Le va dando los saldos, no el movimiento, porque el movimiento diario se lo da el libro diario, como su nombre lo dice, ¿cierto? Entonces, si se terminó el mes y usted quiere generar estados financieros, se hace un balance de prueba, acá lo tenemos, que son los saldos de este libro mayor. Usted los pasa, todos los que quedaron al débito, todos los que quedaron al crédito, y eso debe dar sumas iguales. Si no da sumas iguales, fue que digitamos algo más mal, aunque es difícil, muy difícil, porque el ERP te dice que tenés un error en la digitación, porque uno debe digitar igualdad, ¿cierto? Lo mismo que está en el débito debe estar en el crédito. Por ejemplo, acá en el inventario, compró 1.000.000, del banco sale 1.000.000, no sale 1.100.000, ¿cierto? Una cuenta que recibe, otra cuenta que entrega. Aquí recibió el inventario 1.000.000 y se sacó del banco 1.000.000. Entonces ya después de yo tener el balance de prueba, puedo generar el primer estado financiero, que es el estado de resultados. Yo mediante el estado de resultados miro la utilidad que tengo, ¿cierto? Lo que realmente me gané, ¿cierto? Entonces, yo digo ventas, 945, costo de la mercancía vendida. Me acuerdo que alguien me preguntó, profe, ¿qué es CMB? Este CMB quiere decir, esto que yo vendí en 945, a mí me costó 500.000 pesos. Eso quiere decir, entonces, esa diferencia es la utilidad bruta, pero yo no solamente tengo, o sea, esa utilidad no es la que es distribuible a los socios, porque yo tengo que tener gastos, muchos gastos. De hecho, así no vino hoy Maximiliano. Por ejemplo, Maximiliano con la panadería que él quiere montar. Él cuando vende el producto, pongamos que él vende un pan en 1.000 y le costó a él hacerlo 500. Entonces tiene una utilidad bruta de 500, pero él de esos 500 tiene que pagar el arrendamiento del local, los empleados, ¿cierto? Pagar la benzina, viáticos, una cantidad de gastos que hay en todas las empresas. Entonces ahí yo empiezo a sacar los gastos, en esta como era un ejercicio pequeñito, saqué 80.000 y me da una utilidad del ejercicio de 365.000. A esa utilidad es que yo le aplico el impuesto de renta, ¿cierto? Que es lo que papá gobierno se va a llevar y tengo una utilidad después de impuestos. ¿Se acuerdan? Yo les decía, hay diferentes tipos de impuestos en Chile. ¿Se acuerdan que lo vimos y les pegué un link por allá del servicio de impuestos? ¿Cierto? Tenemos del 27, del 25 y la renta presunta del 10. Y ya aquí, que era uno de los libros que habíamos visto en la clase, está el balance general. Del balance general o de posición financiera me dice lo que tiene la empresa. Los activos son todos los bienes y derechos de la empresa. La empresa tiene plata en bancos, tiene inventario, tiene cuenta por cobrar y tiene una bodega. 65.445.000. Los pasivos, lo que debe la empresa. Debe 15 millones, debe esto en impuesto de renta, entonces tiene un total pasivo de 15.178.550. El capital social, que fue lo que aportaron los socios. Y la utilidad, que fue lo que le quedó después de pagarle al gobierno o de generar al menos el pasivo. Le da 50.266.450.
La suma de este pasivo más este patrimonio, miren, yo se lo señalé, total activos, es lo que llamamos ecuación patrimonial o la ecuación del inventario. Y esto siempre, siempre en contabilidad también nos tiene que dar sumas iguales. 65.445.000, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto la clase pasada? Sí, ¿Cierto? profe. Eso lo habíamos Sí, visto. sí, lo vimos. O sea, eso solo eso es lo que se mira, ustedes como administradores lo deben de ver así como administradores, porque ustedes no son contables. Entonces, en sí, ustedes no se centran en saber digitar, pero sí deben de saber qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el patrimonio y cómo se hace la contabilidad. Y esa es una contabilidad completa donde yo hago el registro cronológico de todas las transacciones del mes. A fin de mes hago incluso asientos de ajuste y ahí genero unos estados financieros que le voy a presentar a la junta directiva o a los socios. También la contabilidad general eh, me va a dar esos libros de obligatorio cumplimiento que los estábamos viendo, íbamos en esa PPT. Ahorita me las voy a compartir porque ya vamos a salir, quedamos aquí en fiscalización. En la clase pasada habíamos llegado hasta esos libros que son de obligatorio cumplimiento, que a la final esos libros, ¿por qué son de obligatorio cumplimiento? Porque es lo que el servicio de impuestos me va a revisar en caso de una fiscalización, ¿cierto? Recuerden que el primero me notifica y después me fiscaliza, pero él tiene que tener algo, o sea, ¿qué me va a fiscalizar? Los libros contables. Y esos libros contables se generan mediante ese registro de ese libro diario. Y ya el ERP te da los libros que usted quiera, con la fecha, usted le puede poner corte de 1, 2, 3 meses, de un año, pues como quiera. Hay clientes que son cansones y piden estado financiero. Pueden usted hasta hacer estado financiero día por día. Eso no se usa pues porque es desgastante, pero se podría hacer, se podría hacer. Chiquillos, vámonos a descanso. Son las 8:04. Volvemos en 10 minutos, a las 8:14. ¿Listo, chiquillos? Nos vemos en un momentico. Bueno, profe.
Muy bien, chiquillos, estamos. Hola, hola. profe. Sí, profe. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, vamos a continuar Pues, con nuestras PPTs. Acá las tenemos, ¿cierto? Entonces estamos viendo el proceso de... Ah, gracias, me decía Marcela, todo claro. Ah, hola, Pamela. No se escucha nada. Mayrin, ¿sí se escucha? Ah, estamos en los minutos de descanso. Qué pecado, mi Mayrin. Muy bien, entonces estamos hablando del proceso de fiscalización. Recuerden que si yo no cumplo con el pago de un tributo, voy a obtener es una multa o una sanción, diferente a cuando cometo un delito tributario, que ahí sí voy a tener la privación de la libertad, ¿cierto? Entonces estábamos hablando de la fiscalización y decíamos que consiste en la verificación por parte del Servicio de Impuestos Internos de que los contribuyentes estén cumpliendo con las obligaciones tributarias principales y accesorias, ¿cierto? El proceso de fiscalización comienza con la notificación. ¿Y qué se hace en la notificación? Se comunica el día, la hora y el lugar donde debe presentarse, como también los impuestos a fiscalizar, el periodo y los documentos que deben ser presentados, ¿cierto? Acá nos habían hablado del debido proceso, ¿cierto? Nos dice, si no hay un acuerdo entre entre el entre el servicio de impuestos y el contribuyente, ¿cierto? Se pueden llevar a otras instancias, ¿cierto? ¿Cuáles son las otras instancias? El Tribunal Tributario, la Corte de Apelación y la Corte Suprema, ¿cierto? Acá nos hablan de de la citación. ¿Qué es la citación? Es el documento que contiene detalladamente las observaciones determinadas en la fiscalización tributaria. Esta debe ser notificada al contribuyente y se origina a partir del examen o revisión de documentos, libros contables o declaraciones de impuestos de los contribuyentes, entre otros. Esto también lo habíamos visto. ¿Cuáles son los libros que exige la ley? Entonces habíamos dicho el libro diario, que ya yo les mostré cuál es el libro diario, el que hace día a día, ¿cierto? El libro mayor, que es el libro de saldos, un libro de inventario y balance. Como su nombre lo dice, es un libro de inventario y otro que conoce los balances iniciales y finales del periodo, ¿cierto? Un auxiliar de remuneraciones, el libro de compras y ventas, y este es del FUC que venía de las utilidades, que venía desde el 2016, ¿cierto? Estos deben estar timbrados ante el Servicio de Impuestos para que tengan validez, sin perjuicio que existan sistemas de tributación en donde se lleven libros electrónicos. Los libros se pueden llevar también electrónicamente. Pero les busco acá. Creo que les tengo un videito al respecto acá. No, me falta mostrarle los videos de las IFRS y de las pymes. Muy bien. Acá nos dice de la contabilidad, de los sistemas de contabilidad. Ya habíamos hablado del sistema simplificado y del sistema completo. Incluso habíamos visto un videíto, ¿cierto? Pero acá nos van a hablar que la contabilidad, cuando yo llevo contabilidad completa, o sea, el servicio de impuestos me da la opción, según el régimen tributario, de llevar contabilidad simplificada, pero yo puedo llevar, si quiero, contabilidad completa. Yo me acuerdo que Maximiliano en la clase pasada me ha dicho, profe, ¿cuál es mejor? Yo, pues llevar contabilidad completa, porque como su nombre lo dice, es completa. Entonces se pueden tomar decisiones más acordes y más reales con una contabilidad completa. Yo lo que no puedo hacer es llevar como una contabilidad medio simplificada, medio completa, no. Si yo tengo derecho a llevar contabilidad simplificada, pero me meto a llevar contabilidad completa, la tengo que llevar con todos los requerimientos que lo diga la ley, ¿cierto? No es a medias, no es como yo quiera, no. Tiene que ser como lo establece exactamente el servicio de impuesto. Entonces, mire, este tipo de contabilidad comprende todos los libros y registros establecidos por las leyes tributarias, debidamente autorizados conforme a la ley. Entonces, que para llevar contabilidad completa se exigen los siguientes requisitos.
Se debe ajustar a las prácticas contables, a la confección de inventarios adecuados que reflejen claramente el resultado del negocio. Debe ser llevada en libros, por excepción puede ser llevada en hojas sueltas, previa autorización del director regional de servicios e impuestos, y él nos puede exigir, el director, libros adicionales o auxiliares, ¿cierto? Los libros deben ser llevados en lengua castellana y sus valores deben ser expresados en moneda nacional, o sea, que en pesos chilenos. Debe ser llevada en el domicilio del contribuyente. Ah, esto es importante. La contabilidad debe estar en el domicilio del contribuyente. No es que yo diga, mi domicilio es, por ejemplo, yo tengo mi negocio aquí en Talagante y mi contabilidad me la tiene Mayrina allá en Ñuble. No, debe estar en el domicilio del contribuyente. Si el contribuyente tiene dos o más establecimientos, puede centralizar su contabilidad en un solo establecimiento. Obvio, no tiene que tener la regada, pero sí debe estar en uno de los establecimientos del contribuyente. El contribuyente deberá mantener los libros de contabilidad y la documentación correspondiente por el tiempo que se encuentre vigente en la facultad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Esto es 6 años. Después de 6 años, chiquillos, o sea, ¿por qué me dice que la facultad fiscalizadora del contribuyente, después de 6 años, yo puedo decir que mis impuestos quedaron en firme? Entonces, mi impuesto de renta, mis IVAs, quedaron en firme. ¿Qué quiere decir que quedaron en firme? Que el servicio de impuestos los puede fiscalizar y los puede mirar, pero ya no me puede sancionar ni multar, porque ya pasó su capacidad de fiscalizarme. O sea, a los 6 años quedan en firme las declaraciones y ya no me puede fiscalizar o multar. Ahora, durante 6 años pasados, sí me puede fiscalizar y multar si encuentra inconsistencias, pero ya más tiempo para atrás no, porque ya prescribieron los términos para fiscalizar. Son 6 años que él me puede revisar. Esto subrayenlo ahí, ténganlo muy presente para cuando les hagan una fiscalización. La contabilidad debe ser llevada por un contador. Se inicia con un inventario de bienes y finaliza cada ejercicio comercial con un balance. Las anotaciones en los libros deberán efectuarse a medida que se desarrollen las operaciones. Recuerden que yo les decía, la contabilidad es el registro cronológico de unos hechos económicos. Es éticamente mal hecho que, por ejemplo, yo encuentre un error, hoy es 21 de agosto, y digo, ay, me equivoqué el 8 de agosto en no sé qué transacción, y vaya y abra el 8 de agosto y vaya a corregir esa transacción. No, eso éticamente no es correcto. ¿Qué debo hacer? Hacer un registro que me anule el registro anterior hoy, y volver a hacer el registro como es correcto, ¿cierto? Para que quede en la contabilidad que se está corrigiendo el error y no estar abriendo por allá o libros o abriendo meses que ya están cerrados. Por ejemplo, ahorita el 21 de agosto tiene que estar cerrado julio y mucho más junio, enero, febrero, todos esos meses tienen que estar cerrados. Entonces, si yo encuentro un error en este momento, por decir en enero, ¿qué hago? Hago un asiento que me anule eso, pero con fecha de hoy porque es el registro cronológico. Hoy me di cuenta, hoy corrijo el error y hoy hago el nuevo registro para que quede correctamente. Acá nos habla la contabilidad simplificada, entonces aquí me dice, no es necesario un contador, porque eso yo en un cuaderno puedo anotar mis ingresos y mis gastos y ya, es una contabilidad de caja. No necesito hacer el libro diario, generar mayor, ni dar balance, ni estado de resultados, no. Consiste en un libro de ingresos y de gastos sin perjuicio de los libros auxiliares exigidos por la ley o por el servicio de impuestos. Esto, bueno, ya lo habíamos hablado en la clase pasada. No sé si nos queda María Andrea, si alguien nos les queda claro. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Recuerden que quienes les quedan, quienes son obligatorios a llevar contabilidad completa. Recuerden que las grandes empresas que cotizan en bolsa, hay alguien que me está hablando, las sociedades anónimas que tienen que hacer la declaración ante la CMF, que la CMF es a ver, María Andrea, Hola. ahí ya la muteé.
¿cierto? Ante la CMF, ellos tienen que presentar informes, incluso hay un informe que se llama la memoria anual, y tienen que presentar un informe específico que es el análisis razonado, ¿cierto? Que son una cantidad de indicadores financieros, bueno, las que cotizan en bolsa, las bancarias, las de inversionistas y estas de fondos de pensiones. Ellos están obligados a presentar informes a la CMF. ¿Conocen la CMF? ¿Saben qué es la CMF? La CMF era lo que se llamaba antiguamente, voy a buscárselas acá, que lo que se llamaba antiguamente la Superintendencia de Valores y Seguros, así se llamaba antiguamente. Ella fue la que inició los trámites, bueno, con el Colegio de Contadores para pasar de normas locales a normas internacionales. Le voy a buscar acá en internet la CMF para que vean. Ahí ustedes, chiquillos, pueden ver los estados financieros de Falabella, de todas esas grandes empresas que cotizan en bolsa. Ahí los puede ver los estados financieros porque eso es de información pública. Antes se llamaba la superintendencia. Hasta la Comisión para el Mercado Financiero. Yo se lo voy a, la estoy cargando, ya se la voy a compartir. Acá está. Vean, ahí está, ¿cierto? Comisión para el Mercado Financiero. Este es el órgano regulador y supervisor financiero de Chile. Mire, acá está. Entonces tiene atención ciudadana. Aquí mire, conozca a los fiscalizados de banco, valores y seguros. Normatividad tributaria, ¿cierto? CM Educa, publicaciones estadísticas, alertas ciudadanas, conoce tu deuda, ¿cierto? Acá usted puede decir. A ver, información de los fiscalizados. Búsqueda de fiscalizados. Busquemos, a ver si nos da así por Falabella. Listado global. Banco Falabella. Entonces yo vengo acá y digo, Falabella S.A. Mire que son sociedades anónimas. Y aquí está. Aquí vea, tengo la lista de accionistas, los hechos esenciales, la constitución legal, la información financiera. Madre, información financiera de Falabella. A ver si me lo muestra. Aquí está, mire. Me dice el periodo. ¿Cuánto? 12. ¿Qué año? Puedo decir 2000, vamos a ver, 2023. Un balance consolidado, tipo de norma. Estándar IFRS. Recuerden que IFRS son las siglas en inglés de NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Y usted le dice aquí consultar y aquí le debe arrojar algún tipo de información. También se pueden consultar ustedes mismos. Miren los estados financieros. Aquí me dice los activos. Miren que yo les digo, siempre, siempre deben ser comparativos. Entonces aquí está, 2022, 2023. ¿Cuánto cerró ella en efectivo? ¿De dónde sacó esta información? Del mayor. En el 2022 en efectivo, esto debe estar en miles. O sea, ¿qué quiere decir en miles? Que le votaron 3 ceros. O sea que esto no es 624.072.761, no. Esto es 624.000.000.000. Porque para no poner tantos ceros chiquillos, como ellos manejan tanto dinero, por eso el estado financiero dice moneda, peso chileno, y está en miles. Entonces acá, mire, son comparativos y le va diciendo todo lo que tiene él en sus activos. Esta información es al público. Ustedes vieron que yo ingresé y no es que entrara con alguna clave, no, para nada, para nada. Y ustedes lo pueden mirar de cualquier empresa que obviamente esté obligada a mostrar sus estados financieros en la CMF. Acá podemos ver que el estado de resultados, ¿cierto? De aquí me dice cuántos son sus ingresos, cuál es el costo de ventas, ese que me decían, profe, que es el CMB, la ganancia bruta, otros ingresos, gastos. Y por acá más abajo me dice las ganancias, mire, aquí están ganancias o pérdidas antes de impuestos,
Aquí ya determinaron el impuesto, gasto por impuesto a las ganancias, ganancia o pérdida después de operaciones continuadas y acá después de negocios no bancarios. Miren que es similar, solo que esto es mucho más grande y eso que esto es resumido. Esto es un estado financiero resumido al que yo les mostré allá, que es una contabilidad completa, ¿cierto? Estas que son grandes empresas llevan contabilidad completa. ¿Se entendió, chiquillos? Hasta aquí vamos. Sí, Al- profe. al no Sí, hay- profe. Ya. ¿Conocían de la CMF? No. Recuerden que yo les decía, primero estaba el Colegio de Contadores. Ahí no, ahí me falta hablarles un poquito más de las normas internacionales. Y ella hacía esos principios de contabilidad que nos decía Ignacio. Recuerden que en los principios de contabilidad es importantísimo que no se les olvide el negocio en marcha y el devengo, ¿cierto? Que el devengo es reconocer ingresos y gastos sin que haya una salida real de efectivo. Yo reconozco que debo y o reconozco que la gente me debe. Ahí es donde yo les decía, cuando el servicio de impuestos me dice, me tiene que reconocer 100 millones en ingresos, independientemente si le deben 50. Tiene que declarar 100 millones en la declaración de renta. Y yo les decía a la clase pasada, puede que de esa parte de plata que me deben, yo no la recupere, porque hay gente que no paga. En todo el mundo hay gente que no paga y hay malas pagas, ¿cierto? Eso, obviamente, el servicio de impuestos, sí, me dice Edgar. Me encanta cuando contestan así con tanta energía, chiquillos, que tengan energía positiva, se sientan contentos, se relajen en la clase, pasen bueno, que la vida es un ratico. Entonces, eso me lo deja llevar con un gasto, o sea, yo puedo reconocer un poquito de pérdida, pero el servicio de impuestos me dice cómo reconocer esa pérdida. Entonces, como yo les decía, Chile con tantos tratados y todos los países normalmente son como 120 países chiquillos que están a normas internacionales, pasaron de esos principios de contabilidad que se llevaban para cada país muy iguales o muy similares o algunos iguales, como Colombia y Chile, que son exactamente los mismos, pasaron a normas internacionales. Y de hecho el colegio de Contadores de Chile hizo un boletín para derogar los boletines anteriores. O sea, él derogó los principios de contabilidad generalmente aceptados y empezó el proceso de convergencia. ¿Qué es el proceso de convergencia? Donde nos fuimos pasando a normas internacionales. ¿Quiénes están obligados? Así como hay contabilidad completa y simplificada, también hay normas internacionales full que se llaman, o sea, completas, que son para las empresas que cotizan en la CMF, ¿cierto? Y hay normas internacionales para pymes, o sea, para pequeñas empresas, o sea, les trata como de simplificar, porque obviamente no se puede tratar una empresa pequeña, no sé, de 100 trabajadores como con una empresa como Falabella, ¿cierto? Entonces, hay unas IFRS que son simplificadas. Yo por acá les tengo un videíto donde podemos ver un poquito más de ese proceso de convergencia. Chiquillos, no se estresen que todo eso no se lo tienen que saber. No, solamente lo miran, traten de entenderlo, pero eso no es para que se lo aprendan de memoria, ¿sí? Apréndanse de memoria el principio de Devenco, eso sí. Y que hay delitos tributarios y me llevan a la cárcel, pero no todo es delito tributario, ¿cierto? Si yo no cumplo con mis deberes, simplemente me sancionan. Pero una cosa es no cumplir con los deberes y otra cosa es cometer un delito. Muy, muy diferente, muy diferente. Eso les debe quedar claro. Muy bien, vamos a ver este videito de cómo pasamos a normas internacionales. Y le damos la más cordial bienvenida a esta plataforma. Bienvenidos a esta nueva sesión en la que analizaremos la convergencia de las IFRS en Chile. En esta sesión analizaremos el rol del Colegio de Contadores de Chile en la convergencia IFRS, los hitos del camino armonizador y algunos efectos en las empresas chilenas que convergieron a IFRS. Al igual que la mayoría de los países, Chile también mantenía su propia institución que emitía las normas locales. En este caso, el Colegio de Contadores de Chile emitía las normas desde el año 1973.
en la cual emitió el boletín técnico número 1, que hablaba sobre los principios contables, los cuales eran 18. Desde ese año y hasta el año 2010 alcanzó a emitir 82 boletines técnicos. En Chile, el camino armonizador está dividido básicamente en dos grandes partes. La primera dice relación con la implementación de la normativa internacional por las grandes empresas o aquellas que tenían una mayor presencia bursátil, y una segunda parte para el resto de las empresas que comenzaría en el año 2013. En el año 2006, la Superintendencia de Valores y Seguros solicita a todas las empresas inscritas que se interioricen sobre las nuevas normativas contables y los efectos sobre sus estados financieros. En el año 2007, la Superintendencia de Valores y Seguros, además de interiorizarse sobre el proyecto de convergencia IFRS, entrega un calendario y señala que las primeras empresas en converger a IFRS en el año 2009 serán aquellas empresas que mantengan una presencia bursátil del 25% en los últimos 180 días. En el año 2008, la Superintendencia de Valores y Seguros entrega las 133 empresas que deben presentar y converger a la nueva normativa en el año 2009. Además, emite la circular 1879, la cual contempla el formato para la presentación de los estados financieros solicitados por esta nueva normativa internacional. Al término del 2008, se otorga más plazo para la entrega de los estados financieros, indicando que no será necesario entregar los estados financieros en forma trimestral y solamente deberán ser entregados al cierre anual. Finalmente, el año 2009, las primeras empresas entregan sus estados financieros bajo normativa internacional, concluyendo con esto una de las primeras etapas y quizás la más importante, ya que las empresas que posteriormente tuvieran que converger a la normativa internacional ya tendrían la retroalimentación y la experiencia de estas primeras empresas. En esta segunda parte de esta convergencia se incluyeron todas aquellas empresas que no debían mostrar sus estados financieros en forma pública, llamadas EPIM o empresas pequeñas y medianas. Es así como en el año 2010 el Colegio de Contadores de Chile emite el boletín técnico número 82, en el cual se establece la obligatoriedad de traspasar a normativa internacional en el año 2013. Para cumplir este objetivo, las empresas pequeñas y medianas debían comenzar el año 2011 realizando un diagnóstico de su estado actual, diseñando y planificando la implementación de esta norma. De esta forma, debían realizar un balance de apertura con fecha 1 de enero del 2012, posteriormente un estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2012, para compararlo finalmente con el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2013. Todos estos estados financieros fueron presentados bajo IFRS. Si bien hoy en Chile ya está permitida la utilización de las IFRS, todavía es muy alto el porcentaje de empresas que aún no han implementado esta nueva normativa. Para terminar esta sesión, debemos reflexionar sobre aquellos aspectos más delicados de la convergencia normativa internacional. Podemos destacar que en el sector eléctrico, las empresas presentaron variaciones en su patrimonio que oscilaban en un rango de menos 28% a 126%, lo que da un promedio de 33, lo cual es considerado uno de los rubros con mayor impacto. Así también podemos destacar el sector forestal, cuya variación en su patrimonio osciló entre un 7 y un 46%, resultando un 22% como promedio. Otro rubro a destacar son las empresas extractivas, que presentaron una fluctuación positiva entre un 9 y un 61%, con un promedio ponderado del 83%. Esto nos da cuenta de lo importante que es hacer una buena planificación y diagnóstico al momento de implementar la normativa internacional, ya que los efectos en el patrimonio o en diferentes rubros de la empresa pueden ser positivos o negativos. Chiquillos, ¿se entendió? ¿Se entendió, chiquillos? Oigan, Sí, profe. bueno, entonces, miren que Sí, profe. hay unas NIF plenas que son para esas grandes empresas y hay NIF para pymes. Ya vamos a ver cuáles son las IFRS para pymes. ¿Ya no sabes qué locura probar para reducir la caída de tu pelo? No busques más. Proba el nuevo Sedal Prebiótico. Hola amigos de YouTube, somos Glosal Tutoriales. No encontré un videito como, bueno, yo ya estoy harto buscando esa información, pero no había uno como más interactivo. Me gustan más interactivos para que no se me duerman ni se me de Glosal aburran. Consultora Ilimitada. Y en el día de hoy vamos a ver el primer capítulo de IFRS para pymes. Este primer capítulo tiene la intención de entregar nociones bastante generales que, al ser generales, son muy parecidas entre la IFRS para pymes y la IFRS normal. Pero, de igual forma,
para poder esquematizar nuestra mente, y como vamos a hacer los capítulos así, vamos a presentar una comparación entre IFRS para pymes y las IFRS normales o full IFRS. ¿Ok? Así que para no perder más tiempo, vamos con esta entrega. Antes de empezar, es importante aclarar una cosa. Las IFRS para pymes en Chile comienzan el 1 de enero del 2013. Muy pocos contadores llevan las contabilidades con IFRS para pymes. La mayoría trabaja con contabilidad tributaria. Como las pymes no son regidas y esto no se controla y el Colegio de Contadores tampoco hace como no ejerce un poder fiscalizador sobre esto, esto sigue normal y sigue así. Pero nosotros como entidad y mío personal, para mí la contabilidad es financiera. Hay una parte importante tributaria que hay que tener en cuenta y que hay que manejar y saber cómo llevarla, sí, pero la contabilidad es financiera en esencia. Teniendo esto en consideración, el ítem financiero, vamos a partir comparando los distintos ítems entre una y otra. Y este capítulo vamos a partir con términos bastante generales. El primero de ellos es definir lo que es una pequeña y mediana empresa para efectos del IFRS. Esto es muy parecido, obviamente, en cualquiera de las dos IFRS y tiene el valor fundamental de que son las empresas que no cotizan en bolsa, en términos chilenos, ¿ok? Que no cotizan ningún instrumento al público en general en el comercio. Esto es muy importante, porque si tú cotizas en bolsa, lo que va a suceder es que vas a quedar bajo la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros aquí en Chile. Y eso hace a su vez que tengas que aplicar sí o sí las full IFRS y bajo el esquema que requiere la Superintendencia de Valores y Seguros. Es por esto que las pequeñas y medianas empresas están fuera de eso. Están sobre las que no cotizan en bolsa y no están bajo ningún concepto bajo la tutela de la Superintendencia de Valores y Seguros. El otro concepto es el objetivo de los estados financieros. Aquí, el objetivo de los estados financieros bajo las pymes y bajo las IFRS tampoco difiere mucho, porque los clientes son muy parecidos, los usuarios de los estados financieros son muy parecidos y hay una serie de usuarios. Y si los estados financieros, de acuerdo al usuario, es la utilidad que prestan para estos distintos usuarios. Van desde determinar reportes de la posición financiera de la empresa hasta medidores de gestión, de cómo medir el resultado de la empresa. Las full IFRS tienen también una gran diversidad, pero tienen un usuario más que no tienen las pymes, que lo acabamos de mencionar, que es la Superintendencia de Valores y Seguros. Esta superintendencia tiene la particularidad que aparte de exigirte tus estados financieros, te dice cómo se los tienes que enviar. Y además tienen que estar auditados. Las pymes trabajan de otra manera. Ellos tratan de estructurar su estado financiero de tal manera que el usuario lo pueda entender, pero no es una exigencia legal. Dentro de los principios generales de los estados financieros está las características cualitativas de estos estados financieros. También son muy similares entre full IFRS y las pymes. Aquí hay varios conceptos. Por ejemplo, comprensibilidad, deben ser relevantes, deben tener materialidad. Y aquí hay algo muy importante, fondo sobre la forma. Ustedes van escuchando esto y se le van viniendo a la mente los principios de contabilidad generalmente aceptados. Bueno, esto está en base a eso. La prudencia también, la integridad, la comparabilidad y la oportunidad, costo y beneficio. Es importante, es muy importante que
Cuando tú tratas de reflejar como corresponde un hecho económico, ese tratar de valorizarlo no sea excesivamente costoso. Tiene que ser viable para la empresa. ¿Ok? De eso se refiere. Y el fondo sobre la forma dice relación con lo anterior que acabamos de ver. Son distintos usuarios que puede variar la forma en que tú le entregas la información, pero el fondo de la información, la contabilidad, es una sola. Lo que puede variar es el esquema que tú le entregas a cada usuario, pero el fondo, la información no varía entre un usuario y otro. En la Full FRS se agregan dos conceptos adicionales, que son la representación fiel y la armonía entre las características cualitativas, que no son especificadas en las pymes, pero sí en las IFRS. Luego están los elementos de los estados financieros, que también son muy parecidos, no hay diferencias, que es el estado de situación financiera, que son los activos y pasivos, y el estado de resultado de la empresa, que son los ingresos y los gastos. Full IFRS lo mismo, pero ¿qué es lo que varía? El detalle en cada uno de estos. Va mucho más abierto porque se lo exigen en la estructura que se le va a solicitar a la Superintendencia de Valores y Seguros. Deben tener mucha información, sobre todo en lo que es el estado de resultados, los ingresos y los gastos. Y está el otro principio general, que es el reconocimiento de elementos. ¿Qué es esto? Chiquillos, lo voy a dejar hasta ahí porque solo me interesaba que vieran que era muy parecido el de las pymes con el de las full, solo que es el detalle o la profundidad que deben de entregar y que el que lleva full se lo debe entregar, él dice Superintendencia de Valores y Seguros, así se llamaba anterior, la CMF. Esos otros detalles tan técnicos, no quiero porque se me enredan más, ¿cierto? Se me enredan más con tanto concepto. Me salió odiando Marcela. Chiquillos, hasta acá se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, muy bien. profe. Les voy a dar unos tips que no se me les vaya a olvidar para el examen. Una, la diferencia entre notificación y fiscalización. Recuerden que hagan silencio. Recuerden que la notificación es cuando el servicio de impuestos me dice la fecha y hora y lo que le debo llevar. Ahí me notifica mediante el correo que les mostré. Y la fiscalización es cuando el servicio de impuestos me verifica, ¿cierto? Lo que me requirió, está esculcando, me está mirando, está estudiando lo que yo llevé, a ver si yo cumplí con esas obligaciones principales y accesorias. Eso es la fiscalización. Recuerden que solo los que me llevan a la cárcel son los delitos tributarios. Si yo no cumplo como contribuyente con algún pago de algún impuesto, ¿cierto? Eso va a tener multas y sanciones, pero no es un delito tributario. Recuerden el principio del devengo, que es reconocer ingresos y gastos independientemente cuando se haga el pago. O sea, yo debo decir, así me queden debiendo, cuántos son las ventas y también reconozco cuánto, Maribelén, todo claro, me dice Juliet. También debo reconocer el gasto, así no lo haya hecho, no lo hubiera hecho efectivamente, ¿cierto? Yo puedo comprar, no sé, 1 millón de pesos en publicidad y decir que debiendo 500, pero debo reconocer cuánto, 1 millón, ¿cierto? Muy bien, recuerden que el inicio de actividades, ¿cuándo se inicia? Cuando me dan el RUT. Cuando me dan el RUT, ¿quién está haciendo tanta bulla? Emily. Cuando me dan el RUT es que se inician las actividades. Emily, a ver, la muteo. Ahí la muteé. Paulina, ¿usted también? Muy bien, ¿cierto? ¿Qué más, chiquillos? No sé, no me acuerdo de qué más. Recuerden que para el servicio de impuestos, ¿cierto? Hay una declaración para qué, para yo iniciar las actividades, ¿cierto? Ahí es cuando empiezo
para ahí sí como cuando inicio actividades es cuando me formalizo ante el servicio de impuestos. Y yo creo que eso por ahí. ¿Alguna duda? Comentarios, inquietudes. A ver, yo voy buscando por acá la asistencia. Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Les No, quedó, profe. les quedó No, claro profe. que antes teníamos principios de contabilidad, ahora sí, sí o sí, estamos a normas internacionales que a las grandes empresas las regula la CMF y vimos cómo ingresábamos, ¿cierto? Nos quedó claro que hay diferencias entre lo que es la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria. Recuerden que una cosa es lo que hace el Servicio de Impuestos y otro lo que hace la Tesorería General de la República, que fuimos lo de la clase pasada. Recuerden las cualidades de la información contable y cuáles libros son de obligatorio cumplimiento. No voy a avanzar más porque hasta ahí llega el examen y no quiero que se me enreden con absolutamente nada. Con nada o que tengan tanta información. Hagan el examen con calma, con tiempo. Bernardita tenía hoy reunión. Edgar lo vi por ahí. María Aravena. ¿Me ayudan con los del WhatsApp? Presente. Sí, acá presente María Aravena. Ay, escuché la voz de un hombre y yo, María Aravena, pero como se volvió de ronca la, la voz. Ya, gracias, hija. Lili también llegó, ¿cierto? O Lili no podía venir hoy, no me acuerdo. ¿Qué No, pasa? aquí estoy. Aquí estoy, sí. Susana no se disculpó hoy, pero sabemos que ella siempre vela. Joanina también tenía el micrófono prendido. Gary estaba en reunión hoy. Jennifer Garín también se disculpó hoy, ¿cierto? Sí, si no estoy mal, Jennifer. Jennifer, ¿usted está por ahí, hija? No. Bernardita, recuerden decir nombre y buenas tardes, profesora. Geraldine. Geraldine. Muy bien, acá. Ignacia, muy bien. Gary también más tarde. Pame, vamos a investigar qué dijo. No podré conectarme en el día de hoy. Y esta persona, muchachos, sí, ahí alguien le contestó. ¿Quién es usted? Bernardita. Profe, me tuve que salir de clase. Vianey, muy bien. Pero Vianey creo que tiene otro. Yo sigo en el trabajo. Muy bien, sí, hay más o menos. Jennifer. No la vi que se disculpara ni nada. Romina, tampoco. María Hidalgo, ella es María Fernanda. Ella sí se disculpó hoy. Mayrin sí estuvo en clase. Nicole no la vi hoy. Ve qué raro. ¿Alguien vio a Nicole? Tampoco dijo nada. Maximiliano también se disculpó. Aquí Nicole, presente. Yo decía, pero exacto, qué raro que no se haya disculpado. Listo, hija. Juliet estuvo en clase. Marce estuvo en clase. Muy bien. Ay, no puse los 25. Esta página es tan maluca. Hay que ponerle en usar paginación porque si no ahí entonces tiene uno que volver a empezar. Ah, ya, Janina, sí la vi. Gary se disculpó. Alguien me habló. ¿Quién me había hablado? Joanina. Pero yo vi a Joanina. Es que la confundo con esta otra niña, con Romina. Romina sí estuvo en clase. Jennifer no se disculpó. Jennifer Garín. Sí, sí está cierto, Jennifer. No, muy bien. María se disculpó. Mayrin estuvo. Nicole estuvo. Maximiliano, Juliet estuvo. Muy bien. Marcela estuvo. Mi Marce. Fernanda, no me acuerdo Fernanda. Fernanda se disculpó. Presente. Ah, yo iba a decir, no me acuerdo de haber visto a Estoy Fernanda. aquí. Sí, mi reina, tranquila. Andreina también está. Pame alcanzó a llegar también. Mirna nunca ha venido. Geraldine Quintero, no la vi. Emily sí estaba. Nicolás. Presente.
Sí, hija, Nicolás no volvió. Adriana Saavedra. Adriana, Graciela Vargas. María Villagra. Maximiliano, Bernardita ya, Joanina. Joanina Bruna. María Villagra, María Villegas y Liz Maris. Joanina. Presente María Villegas. Muy bien, hija. Acá tiene. Liz Maris no. Profe, María Villagra se excusó por el chat que se Ay, tuvo que gracias. retirar de clase. Gracias, hija. Gracias por decir. Y Joanina también. Hay que mirar Joanina, ¿dónde está por acá? Joanina. Ah, sí. Joanina. Muy bien, ella también se disculpó. Ahí estamos todos. ¿Alguien faltó? Porque lo llamara. Graciela Vargas y Liz Mari. Liz Mari nunca viene, esa niña nunca asistió. Entonces, estamos chiquillos. Muy bien, voy a cerrar la asistencia entonces, hijos. Ahí se va la asistencia. Ahí quedó. Perfecta, muy bien. Acá, muy bien acá. Ya chiquillos, entonces nos vemos. ¿Y el del Samsung quién era? No me dijo el nombre, o sí se dijo el nombre. Muy bien, chiquillos. Entonces, aquí no sé, aquí, profe, no sé si me nombró Romina. Romina. Sí, la nombré, yo nombré a todas. Romina, sí está, porque yo la confundo a veces con Joanina. Joanina, me suenan muy parecidos. Chiquillos, nos vemos el lunes entonces. Recuerden que este fin de semana, el viernes a las 10 de la noche, se va a abrir la prueba 1, como lo habíamos solicitado. Y el sábado a las 22 horas, esa se abre de 22 a 22, y el sábado se abre de sábado a domingo la prueba 2 de contabilidad 2, como lo habíamos solicitado. Ya yo les había hecho la clase pasada, eso nos había sido aprobado desde la gerencia, entonces con eso estamos listos. Chiquillos, un abrazo pues. Feliz fin de semana y se Buenas cuidan. Chao, noches. profe. Chao, Chao, profe, buenas noches, que buenas descanse. noches. Gracias, Pamelita. Chao, Lili. Chao, Chao, chao. chao.